¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de la nave histórica del Cheni. Te saluda Enrique Heredia. Y en esta ocasión vamos a resolver el examen de Censico del año 2016. Ten en cuenta que Censico toma dos exámenes al año, en el mes de febrero y en el mes de diciembre. Así que aquí vas a encontrar las preguntas de Censico de ambos meses. Recuerda que ahí vienen 5 de historia. Y también en el área de cultura general, una que otra por ahí también está historia. Por eso es que lo hemos metido en esta resolución. Así que te invito a que te quedes conmigo en estos próximos minutos para resolver este examen y también haciéndote recordar que pongas pausa a la pregunta, intentes resolverlo solo el tiempo que tú creas conveniente, dependiendo tu experiencia, y luego le des play para escuchar la resolución. Sí, dicho esto, comencemos con la primera pregunta que nos planteó Sencico en el 2016. El lugar religioso más antiguo, perdón, en la Sierra del Perú es... Para resolver ese tipo de pregunta la puedes hacer de varias formas, ¿ya? Yo te voy a enseñar unas que otras. Mira, te están diciendo que es la sierra. Esto es un dato muy interesante. Si es la sierra, no puede ser Huaca del Sol, esto es la costa. No puede ser Pachacamac, esto es la costa, Lima. Solamente puede ser el templo de Chavín o el templo de Calasasaya. Ambos se encuentran en la sierra. Pero el siguiente dato es determinante, Sierra del Perú. De repente uno dirá, profe, pero yo creo que todos están en el Perú. No. El templo de Calasasaya pertenece a la cultura tiahuanaco, pero Tiahuanaco recuerda que tiene más boliviano que peruano. El templo de Calasasaya es el claro ejemplo. El templo de Calasasaya, amiguito, amiguita, y tú también, recuerda que se encuentra en Bolivia. Por lo tanto, si te hablan de Sierra del Perú, no podría ser la D. La clave al ojo tendría que ser el templo Chavín. Profe, imagínense que no se me ocurrió esa idea de Sierra del Perú. ¿Cómo más podía resolver la pregunta? Fácil, mira, te está diciendo que es el más antiguo. Ah, Huaca del Sol es Mochica. Templo de Chavín, obviamente es Chavín. Pachacamac es Lima. Templo de Calasasaya es Tiahuanaco. Tengo cuatro culturas: Mochica, Chavín, Lima, Tiahuanaco. Si las quiero ordenar cronológicamente, ¿cuál sería primero? ¿Te diste cuenta? Chavín, que según el arqueólogo, perdón, Julio César Tello, Chavín vendría a ser la cultura matriz, ¿no? Esa es la palabra de Tello, no es la mía. Así que la clave sería besito. Recuerda que en un examen de admisión tienes que ver bien las preguntitas para poder sacar la clave, si en caso no manejas el tema, ¿sí? Vamos a la pregunta 2. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? Recuerda que Roma se dividió en tres momentos. Hablamos de una monarquía, hablamos de una república y hablamos de un imperio. En el caso de imperio, porque nos están preguntando sobre el emperador, es decir, sobre la última fase de Roma, recuerda que el imperio nace después de una guerra civil donde van a ser los protagonistas Octavio y Marco Antonio. Dicho sea de paso, Marco Antonio estaba en una relación con Cleopatra, esta faraona de los Ptolomeos, ¿no? De la dinastía ptolomeica allá en Egipto. Recuerda pues que Octavio los logra derrotar a ambos, a Marco Antonio y a Cleopatra, y nace una época dorada en Roma. Nace el Imperio Romano. Por lo tanto, podría decir que Octavio es el primer emperador. Claro, marca Octavio. No hay Octavio. No hay Octavio. Bueno, lo que pasa es que Octavio, después de ganarle a Marco Antonio en Actium o batalla de Actio, como dicen algunos también, va a comenzar a denominarse de otra forma, Augusto. Profe, ¿Octavio y Augusto son la misma persona? Sí, solo que el título de Augusto hace referencia al semidios. Así se le denomina, el semidios. Por eso es que incluso luego van a tener problemas los cristianos, ¿no? Porque los cristianos no adoran al emperador, los cristianos adoran obviamente a su Dios. Entonces, el título de Augusto se le puede hacer referencia al semidios. Y con eso nace una época dorada en Roma, la etapa imperial. Incluso muchos lo llaman el siglo de Augusto. Durante esa época, recuerda que se hace mucha belleza en su escultura, aparecen grandes filósofos, grandes historiadores, en el caso de Roma imperial. Por eso es que la clave sería Augusto. ¿Te diste cuenta? Vamos a la pregunta 3. El Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro se firmó como consecuencia de la guerra con el país con el que hemos tenido más guerra aquí, obviamente, ha sido Ecuador.
¿ya? Ha sido el país con el que hemos tenido más conflictos. En 1941 estalló una guerra durante el gobierno de Prado Ugarteche, y donde va a destacar la figura notable de un héroe nacional, que incluso lo ves a cada rato en el billete de 10 soles, aunque tú no lo ves porque seguro eres Mickey, pero aparece José Abelardo Quiñones, ¿sí? Él va a estrellar su avioneta, ¡pum!, en contra de una base ecuatoriana, ¿sí? Se le va a decir que es un héroe nacional. Dicha guerra se podría decir que el Perú sale airoso, sale triunfante, y se firma un tratado, el de paz, amistad y límites, en enero del 42, ¿sí? La clave sería casa. Pregunta 4. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué países formaron las fuerzas aliadas? Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que se desarrolla entre 1939 hasta 1945. Podemos decir que se van a enfrentar dos bloques antagónicos. Por un lado, teníamos a los aliados, que es lo que nos están preguntando justamente, y por el otro, el eje. El eje y los aliados van a rivalizar. En el caso del eje se encuentran los que la historia tradicional nos dice, entre comillas, claro, los malos de la película. Hitler, Mussolini, Hirohito. Pero por el otro lado, los aliados vas a encontrar básicamente a los superhéroes. Es lo que siempre nos dice la historia tradicional. Y así te metes en nuestros cursos virtuales, vas a conocer la verdadera historia. Y ahí vamos a conocer a fondo estos temas. Pero claro, siempre y cuando quieras más información en nuestros cursos virtuales, que hacemos clases en vivo y también clases ya mediante grabaciones. Ya depende de tu bolsillo. No, mentira. Bueno, eso ya lo comentamos después. Volviendo al tema. En el caso de los aliados, básicamente estaba el señor Charles de Gaulle, ¿ok? Representante de Francia, Franklin Roosevelt de Estados Unidos, teníamos a Winston Churchill, Inglaterra, y teníamos también a Joseph Stalin. En este caso, Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. La clave sería casita. ¿Sí? Una pregunta directa. No había mucho que analizar. Pregunta 5. El autor del libro histórico literario Los Comentarios Reales, qué chévere, los comentarios reales de los incas, que trata sobre la historia, las costumbres y las tradiciones del antiguo Perú, es... Nos están preguntando básicamente quién es el autor, ¿no? ¿Quién es el autor de los comentarios reales? Que justo lo tengo por aquí. Ahí está. Los comentarios reales de los incas. Claro, esa es la primera parte. En sí, los comentarios reales de los incas tuvo dos ediciones, ¿ok? O bueno, dos publicaciones, mejor dicho. La segunda incluso sale con el título de Historia General del Perú. Pero en esta primera parte, lo que nos va a narrar Garcilaso es los orígenes de los incas, nos va a narrar sus tradiciones, sus modos de vida. Incluso ha recibido muchas críticas este texto porque Garcilaso parece que hace una literatura más para España que una propia realidad incaica, ¿no? O sea, parece más cosas ambientadas en una literatura, ¿no? Para que el espectador europeo se quede, wow, ¿no? Los incas, lo máximo. Pero bueno, lo cierto es que el autor es Garcilaso de la Vega. Beso. Los chilenos lo apodaron el Brujo de los Andes debido a que siempre burló las maniobras envolventes planteadas con mucho celo por los generales chilenos y porque actuaba con tanta fluidez que parecía estar presente en todas partes. ¿De quién están hablando? Bueno, la respuesta sale al ojo porque te están diciendo el Brujo de los Andes. Cabe recalcar que ese apodo, como te dice bien la pregunta, no es un apodo de los peruanos. En sí, los chilenos le pusieron el Brujo de los Andes. Acá en el Perú a este personaje se le decía el Taita, ¿sí? El Taita se le decía. Y pues sí, tuvo grandes maniobras cuando se enfrentó en la campaña de la Sierra con los chilenos. Te cuento solo una. A las llamas les puso el uniforme peruano. ¿Para qué? De lejos, para que el enemigo chileno piense que el ejército peruano era cantidad. Obviamente es una estrategia. Además, cada vez que los chilenos lo iban a atacar a este personaje, que todavía no te reveló el nombre, para que tú más o menos vayas sacando de quién hablamos, este personaje conocía la sierra como la palma de su mano. Los chilenos atacaban y ¿qué hacía este señor? Se iba. Luego aparecía por las montañas y pa, 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 pa. Luego aparecía por otro lado y los chilenos así lo llamaban el brujo de los Andes. Como militar, un 100. Andrés Avelino Cáceres, el Taita.
lo máximo, ya te dije la clave. Pero como presidente, años más tarde en la reconstrucción nacional, sí nos va a dejar algunas cositas que desear, ¿no? Y que incluso se polemiza mucho, como lo fue el contrato Grace, pero eso ya será en otro momento. Sí, en este caso recordamos al héroe, pues, ¿no? Acá recordamos al héroe porque está enfocado en la guerra contra Chile. La clave sería Andrés Avelino Cáceres. Pregunta 7. ¿En qué país se sitúa el origen de la revolución industrial del siglo XVIII? Bueno, la revolución industrial tuvo dos fases. La primera de ellas, que se había caracterizado por tener como materia prima, por ejemplo, al vapor, ¿no? Al carbón. La segunda, a la electricidad, al petróleo. Pero nos están preguntando la revolución industrial en general. Bueno, dice siglo XVIII, o sea, se refiere a la primera. Esa primera fase nace en Inglaterra, pero te voy a explicar por qué en Inglaterra. Lo que pasa es que Inglaterra había alcanzado una estabilidad política, una monarquía constitucional que le permitía de alguna manera hacer mejoras en sus ciudades. Había una explosión demográfica, y esto había significado que la gente del campo comience a migrar a las ciudades. Ahora el trabajo ya no iba a ser en talleres como en la Edad Media. Ahora los trabajos estaban concentrados en fábricas. Así que en ese sentido, Inglaterra se podría decir que es el país que da origen a la revolución industrial. La clave sería eso. ¿Sí? 8. ¿Cuáles son los tres estilos arquitectónicos que se dieron, debe decir, que se dieron en la antigua Grecia? Ujú, ya, en esa pregunta también la podría sacar por descarte, ¿no? Barroco no pertenece a la antigüedad, tampoco el románico, barroco se repite, así que es la clave, al ojo nomás, sería dórico, jónico y corintio. Mira aquí, esta imagen te la he puesto yo, no ha venido en Sencico. Generalmente no suelen poner imágenes en el examen de Sencico, ¿sí? Es relativamente sencillo, no es tan complicado por si vas a postular. Las columnas dórico, jónico y corintio fue un estilo arquitectónico, ¿sí? Que tuvieron los griegos. Entonces, aquí obviamente la clave sería dedo. ¿Correcto, chicos? Ahora, profe, la verdad que esta pregunta no sabía, te dirás. Acuérdate que en el examen de Sencico no hay puntos en contra. No hay. Así que si te equivocas, en teoría no pasa nada. Peor es dejar en blanco, porque si dejas en blanco es como que estás perdiendo una chance, ¿no? Al menos cada alternativa, si la haces al azar, tienes el 25% de probabilidades que sea cierto. Así que arriesgate. Si es que no sabes la clave, arriesgate. 9. ¿Qué rey francés fue llamado el Rey Sol? Eso viene en cultura general, ¿ya? Bueno, en el caso del Rey Sol se le va a atribuir a Luis XIV. Durante el gobierno del rey francés Luis XIV, a Francia alcanza un apogeo enorme en cuanto al sistema absolutista. Es más, se podría decir que es el máximo representante del absolutismo en Francia. Luis XIV pues alcanza una gran belleza en la construcción del Palacio de Versalles, y había una frase que no es propiamente de él, pero era una frase del absolutismo, que siempre decía: en mis dominios nunca se posa el sol. Esta frase, que era atribuida mucho a reyes absolutistas de la época y un poquito más atrás, daba a entender que estos reyes poseían grandes territorios, ¿no es cierto? Grandes conquistas, y de alguna manera pues eran dueños de todo, ¿sí? Esa es la famosa idea del absolutismo. En este caso la clave es Luis XIV. 10. El hombre de Vitruvio es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas realizadas alrededor del año 1490 por... Mira, este es el Vitruvio, por si no lo conocen. Ajá, esta es la famosa pintura del Vitruvio. Es un dibujo, ¿no? Más que todo. Vuelvo a repetir, estas imágenes yo las he puesto, no vienen en el examen. Pero representa pues al antropocentrismo, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, que es el pensamiento base de los humanistas, del Renacimiento. En este caso, en el siglo XV y bueno, y parte también del siglo XVI, habían aparecido enormes pintores en Europa. Voy a mencionar algunos, ¿no? Los que están aquí en las alternativas, básicamente, Buonarroti, Rafael, Leonardo da Vinci, y nos van a regalar obras espectaculares. Como la pregunta es concreta sobre el hombre de Vitruvio, ¿quién fue el que lo hizo? En este caso, la clave es Leonardo da Vinci, ¿sí? Él es el que finalmente pinta este cuadrito, ¿sí? Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. El sistema de trabajo a través de la cual se cultivaban las tierras destinadas a la comunidad o ayllu era... Muy bien, recuerda que el ayllu es la familia en el mundo andino.
¿sí? El Ayllu es la familia en el mundo andino, que si bien es cierto, la palabra como tal se comienza a utilizar desde el arcaico superior, durante el gobierno de los incas es donde se le pone más ahínco, ¿no? A los ayllus. Bueno, los ayllus en sí, como te digo, son grupos de familias que colaboraban, ¿no? Trabajaban, pero cuando hacían un beneficio comunal, o sea, cuando trabajaban en beneficio de todos, a ese principio se le va a denominar Aini, que justamente cumple con la reciprocidad entre los miembros. La clave de esta pregunta sería casita, ¿sí? Siguiente pregunta dice, ¿los dioses de la cultura tiahuanaco se caracterizan porque representan figuras? Muy bien. Muchos me dijeron, profe, esta fue la más difícil. Pero ¿sabe por qué dicen que fue la más difícil? Porque quizás no sabían los términos que están aquí. Ahora, de repente en tu mente tampoco está la figura de un dios tiahuanaco. Mira, te voy a poner acá una imagen. Atento. Ahí está. Profe, qué bonito. A ver, agrándele un poquito, profe, quiero verla más de grande. Oye, ¿qué? Guarda, guarda, mira. A ver, vamos a verla. A ver, vamos a bajar para que no se vea mi cacharro. Ahí está. Mi cacharro tapaba, creo. Ahora sí. Listo. Este es el famoso dios Huiracocha, donde lo puedes apreciar en la portada del Sol, que se encuentra pues en Bolivia, ¿sí? Actual Bolivia. Fíjese que aquí está sosteniendo dos varas, por eso que el otro término en Huiracocha es el dios de las dos varas. Fíjese que tiene unas piernas pequeñas, ¿no? Un cuerpo algo grande, una cabeza también predominante, pero, o sea, sí, tiene forma de hombre, pero como tal, no parece tanto tampoco, ¿no? Porque su cuerpo es medio extraño. Tiene forma de hombre. Por lo tanto, si tiene forma de hombre, ¿qué sería? Antropomorfo. ¿Te diste cuenta? La clave sería casita. Así salía la clave, ¿correcto? Dándose cuenta cómo era el dios Huiracocha. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, señalar los dos nombres o conceptos que corresponden a Chimú y Mochica. Ah, esta pregunta es bien interesante porque no tiene clave. No tiene clave. Profe, no tiene clave, entonces voy a hacer mi protesta. Huelga, huelga. No, 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 papito, tranquilo. No, no por una pregunta vas a hacer huelga. Huelga. Igual no ibas a ingresar hoy, no te hagas. Profe, pero ¿qué haría si me viene una pregunta así? ¿Y por qué no tiene clave? Explíqueme. Mira, si es que te viene una pregunta, disculpen, que no tiene clave como esta, puedes hacer dos cosas. La peor de esas cosas que puedes hacer es no contestar. Digo lo peor porque acuérdate que aquí no hay puntos en contra. Si estuvieras postulando a San Marcos, ¿no? De repente a la uni, ya, te acepto. No, puntos en contra vas a tener, cuidado, no lo hagas, ya. Pero en este caso, como Sencico no considera puntos en contra, pues atrévete nomás, sin roche, no hay problema. Y la otra manera es, si yo te digo contesta, tú miras, profe, pero ¿qué voy a contestar si usted me dice que está mal? Contesta la clave que más se aproxime, ¿ok? Contesta la oración que más se aproxime a la verdadera clave. ¿Por qué? Chimú y Mochica se encuentran en la costa norte y nosotros tenemos que identificar en estas muestras, ¿no es cierto? Eh, digamos, rezagos de Chimú o rezagos de Mochica. Entonces vamos a Manos Cruzadas. Manos Cruzadas está en Huánuco y es parte de los Kotosh, ¿no es cierto? Es parte de Kotosh, arcaico superior, no corresponde. Por descarte, imposible que sea la A. Manos Cruzadas está volando. Templo de la Luna. El Templo de la Luna, ¿sabes a qué se le llama? Al Huayna Picchu. Al Huayna Picchu se le llama el Templo de la Luna, que se encuentra en Cusco. Costa Norte, Chimú, Mochica. Cusco, descabellado, tampoco puede ser. Sacsayhuamán, creo que su nombre es, ustedes sí lo conocen, ¿no? Sacsayhuamán. Cusco, tampoco. Entonces, el señor de Zipán, Huaca del Sol y Huaca de la Luna, debe ser esa la clave. A ver, señor de Zipán, Costa Norte, Huaca del Sol, Costa Norte, Huaca de la Luna, Costa Norte. Y estas son culturas de la Costa Norte. Por lo tanto, esa tiene que ser la clave, no hay otra, papá. La D. Profe, pero usted me dijo que estaba mal. ¿Qué es lo que está mal? Mira, el señor de Zipán, si bien es cierto, se encontró en Huacarrajada, Costa Norte, descubierta por Walter Alba en el 87, ya, todo chévere. Pero el señor de Zipán no es Chimú, el señor de Zipán es Mochica. Huaca del Sol es Mochica. Huaca de la Luna es Mochica. O sea, si nos vamos a términos exactos, estas muestras, señor de Zipán, Huaca del Sol y Huaca de la Luna, fueron utilizadas por primera vez por los Mochica, no por los Chimú, ¿correcto? Entonces que por eso yo me animaría a decir que no hay clave en esta pregunta,
pero ten en cuenta que como es un examen de admisión, sí tendrías que encontrarle respuesta, esa tendría que ser. Las demás vuelan, o sea, las demás están recontra alejadas. En este caso, yo creo que el profesor que hizo el examen ha pensado que el señor de Zipán es parte de los Chimú. Hoy se sabe que el señor de Zipán es una evidencia moche, ¿sí? Y por último, la ciudad de Chanchán fue construida de ¿qué material? Si tú estás en nuestro curso virtual, nosotros hemos hecho hincapié siempre en una diferencia arquitectónica entre costa y sierra. Generalmente en la sierra vas a encontrar arquitectura de piedra, producto de las lluvias. Eso hacía que se deterioren los materiales y siempre se prefiere utilizar la piedra como más resistente. En el caso de la costa, ante la ausencia masiva de la lluvia, se podía utilizar de adobe. El ejemplo es esta ciudad, que te la he puesto aquí, no vino en el examen, te lo digo por tercera vez, no vienen muchos dibujos. En este caso estamos hablando de la ciudadela de Chanchán, que está hecha de barro y que fue el centro principal de los Chimú. En este caso la clave sería besito. Bien, muchachos, hasta aquí vino el examen de admisión del año 2016 de Censico, tanto en febrero y agosto. Invitarte a nuestras plataformas virtuales, puedes unirte en cualquier momento. Recuerda que tenemos varios ciclos integrales exclusivos para distintas universidades, como Censico, San Marcos, Villarreal. Tenemos ciclos de clases en vivo, tenemos ciclos de videos, tenemos ciclos donde solo hay asesoría, ciclos con materiales preuniversitarios como la Pre-San Marcos, CEPREVI, etcétera. ¿Sí? Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para que ese examen de admisión lo resuelvas en un santiamén. Con ustedes fue Enrique Heredia, cuídense bastantes, no te olvides seguirnos en Facebook como La Nave Juvenil del Saber y no te olvides suscribirte, dejar tu like y dejar siempre tus buenas vibras. Cuídense bastante, nos estamos viendo en un próximo videito.